el desarrollo de prácticas tradicionales sostenibles y conservar el paisaje rural. Vivimos en un territorio volcánico, pero ¿sabemos qué hacer en caso de producirse una erupción? La crisis del hierro ha sido el detonante para que la Asociación de Volcanes de Canarias haya organizado un curso destinado a formar voluntarios que sepan cómo actuar y ayudar a la población en situación de emergencia volcánica. Cerca de un centenar de personas participan en el primer curso de voluntariado volcánico que hasta el sábado se imparte en la sede de la Dirección General de Seguridad y Emergencias de Tenerife. A la mayoría de los asistentes les mueven las mismas inquietudes. El conocer más cómo son los volcanes, el cómo están estructurados, el cómo pueden reaccionar y más o menos concienciarnos de cómo debemos prepararnos ante cualquier peligro que pueda surgir. Realmente no conozco nada sobre volcanes, ¿no? Y me pareció interesante el tener un pequeño conocimiento. Por ejemplo, los japoneses tienen planes para terremotos, están súper preparados, incluso pueden llegar a tener hasta en su casa una mochila totalmente equipada. ¿Nosotros qué tenemos? De repente está ahí el Teide y no tenemos nada. Precisamente uno de los objetivos de la Asociación Volcanes de Canarias es formar voluntarios que sepan cómo actuar en caso de producirse una erupción, pero también concienciar a la gente de que vivimos en un territorio volcánicamente activo. Que cuanto más información tengamos, menos miedo debemos tener y que esto se extienda a todos los niveles, desde los colegios hasta todo el mundo, ¿no? Que todo el mundo conozca dónde vivimos y qué es lo que puede pasar y cómo tendríamos que actuar en un supuesto. Pero para saber afrontar los fenómenos naturales hay que educar en las aulas. Yo desde pequeño he tenido la sensación de que lo que nos inculcan es que el Teide es de cartón piedra, ¿verdad? Que está ahí muerto, que no va a pasar nada nunca, que no tiene por qué pasar en nuestra vida ni en la de nuestros hijos, pero que puede pasar en algún momento, ¿no? Que no debemos entender que es una catástrofe natural, porque yo creo que no es un acontecimiento natural, ¿no? Tenemos que entenderlo, comprenderlo bien y estar bien formados y educados y conscientes de lo que tenemos, nada más. Los ponentes del curso serán profesionales que realizan tareas de asesoramiento y vigilancia del fenómeno volcánico en Canarias. En la historia más reciente de las islas, los canarios han vivido dos erupciones volcánicas, la del Teneguía en La Palma en el año 71 y la del Hierro hace 2 años en el Mar de las Calmas. Fueron dos hermosos espectáculos de la naturaleza que se vivieron con expectación, no solo los locales, sino también en el mundo entero. Víctor Melo, José Manuel Marrero, buenas tardes a los dos por estar esta tarde con nosotros. Buenas tardes. Fueron acontecimientos con muchísima expectación, mucha gente estuvo pendiente de ellos, pero también los vecinos vivieron días con muchísima incertidumbre. Visto ahora con perspectiva, ¿qué se pudo haber mejorado de la gestión, al menos comunicativa, de estas dos erupciones? Bueno, lo cierto es que, ante todo, información quizás comprensible para todos, ¿no? Una buena comunicación en una crisis volcánica tiene que atender desde la persona que no tiene ningún tipo de conocimientos hasta el más entendido en la materia, ¿no? Porque la sociedad realmente tiene todo ese abanico de gente. Entonces es muy importante que los mensajes sean claros, concisos y sobre todo rigurosos a la hora de llegar a la población, porque comunicar es una herramienta muy importante y hay que aprovecharla, cuidarla, mimarla, diseñarla al milímetro para que logre el efecto deseado en la población, que es que sepa qué hacer, ¿no? Bueno, sin duda, si le preguntamos ahora a algún herreño, ya serán unos expertos en este fenómeno, pero bueno, dejando la broma al margen, ¿se puede pedir a las instituciones quizás un poco más de celeridad a la hora de comunicar? Porque eso a veces da pie que a fuentes no autorizadas siembren un poco la alarma social, también es cierto, ¿no? Sí, de hecho, con la propuesta de realizar este curso estamos en colaboración con la propia Dirección General de Seguridad y Emergencias, que es el organismo que debe llevar a cabo esa comunicación en situaciones de emergencia volcánica. Por ello, consideramos también que trabajar conjuntamente, o sea, está muy bien criticar constantemente, pero en este caso nosotros como población hemos visto una serie de dificultades, una serie de problemas a la hora de llegar. Entonces el curso pretende, entre otras cosas, que se mejoren esos detalles, ¿no? Y obviamente las redes sociales hoy en día van muy rápido, la información va muy rápido y es cierto que la maquinaria institucional tiene que equipararse, tiene que adelantarse o al menos ir en paralelo a todo ese flujo de información que genera la sociedad de tecnología en que vivimos, que prácticamente un evento en el otro lado del mundo nos enteramos al instante, ¿no? Juan Carlos, los canarios tenemos que asumir que vivimos en un territorio de origen volcánico. Puede producirse una erupción volcánica a corto o medio plazo, es imposible predecirlo, pero ¿cuáles son los indicadores que nos pueden dar pista de que a lo mejor en pocos días puede producirse un acontecimiento de estas características? Hoy en día, con los medios actuales, lo que se hace es que
la instrumentación te permite detectar con muchísima anticipación cualquier cambio en el sistema volcánico, ¿de acuerdo? Entonces, incluso sin que la gente sienta ningún sismo ni nada, como pasó por ejemplo en el caso del Hierro, que muchísimos meses antes ya se vio ese cambio, pero la gente no empezó a detectar los sismos, o sea, no a sentirlos, perdón, hasta 1 o 2 meses después. Entonces, esas técnicas de hoy en día, ese instrumental, te permite detectar con mucha antelación ese cambio en el sistema volcánico. Y después de lo que se trata es de poder seguirlo, hacer un seguimiento de él y observar su comportamiento. Y en un momento dado, los científicos no predicen, porque predecir sería mañana a las 10 vamos a tener una erupción, sino lo que hacen es pronosticar. Y el pronóstico, digamos, no es exacto, sino está basado en probabilidad, ¿no? Mañana hay más probabilidad que otro día de que haya una erupción, por ejemplo, ¿no? Entonces se trabaja en esos términos. Y quizás esa también a veces es una de las dificultades de comunicar desde los científicos hasta hacia la sociedad o incluso hasta hacia las autoridades, ¿no? Tratar de comunicar los conocimientos científicos, sobre todo en momentos de emergencia, ¿no? Para que sean entendidos. Bueno, estos días se han apuntado a este curso muchísimas personas que no necesariamente están vinculadas con una profesión, bien sea periodistas o bien sea gestores expertos en vulcanología además. ¿Qué margen de maniobra o qué margen de decisión tiene un ciudadano cuando se declara una situación de emergencia como esta? ¿Qué podemos aportar nosotros y ser útiles a la hora de gestionarlo? ¿Los medios de comunicación te refieres? No, bueno, las mismas personas que están en el curso, por ejemplo, ¿qué claves les pueden dar para ellos poder ser útiles también a la sociedad, para por lo menos en su entorno saber explicar pues cómo hay que reaccionar? Lo primero es que las autoridades también tengan un plan para saber cómo vertebrar a esos recursos de voluntarios. Porque el voluntario no es una persona que llega a un sitio y dice, ya estoy aquí, ¿no? Sino alguien tiene que dirigirlo. Es un recurso de apoyo a los profesionales. Entonces, eso tiene que estar planificado con antelación. Independientemente, y luego está ya, obviamente, lo que es el perfil de cada voluntario. Hay psicólogos, pueden haber geógrafos, etcétera, que cada uno pueda aportar en base a su conocimiento y al conocimiento adquirido sobre la actividad volcánica, pues pueda aportar o ayudar de una manera u otra a las autoridades. Entonces, todo eso también requiere una planificación previa, no es llegar y ya está. Hace unos años hubo una erupción que fue muy sonada, la del volcán de Islandia, que paralizó todo el espacio aéreo durante varios días. A la hora de una evacuación, nosotros, por ejemplo, solamente podemos contar con el mar, ¿no? Bueno, depende. O se puede, porque claro, siempre comentaban que las cenizas podían dañar las hélices o el motor de los aviones. Nosotros en ese caso, ¿con qué herramientas contaríamos? A ver, en primer lugar, lo que siempre, desde el ámbito científico, lo que siempre se trata de transmitir es que cualquier tipo de actuación, y en este caso sobre todo las evacuaciones, deben ser llevadas antes de que empiece la erupción. Porque la erupción ya en marcha plantea muchas dificultades. Por ejemplo, el abandono de cualquier tipo de medio aéreo, precisamente por el problema de la ceniza, ¿no? Entonces siempre se recomienda actuar con antelación. Si eso no es posible o se retrasa mucho, entonces ya hay que activar otro tipo de estrategias, ¿no? Y habrá que tener mucho cuidado en función de dónde salga el volcán, etcétera, cómo organizarse. Bueno, y si tengo oportunidad también voy a ser un poco portavoz de la preocupación de los canarios y quisiera que nos explicases qué posibilidades habría de bueno, este rumor que hay en torno a una posible erupción de Cumbre Vieja en La Palma, de ese desprendimiento del volcán y de el origen de una ola que arrase varios continentes. Bueno, ¿Eso es realmente factible? Lo de la ola lo descarto totalmente, sé que es una discusión que hay en términos científicos. Yo desde mi punto de vista no creo que sea viable ni que los tsunamis se comporten de esa manera. Desde mi punto de vista se ha exagerado demasiado ese tema, sobre todo por cuestiones de los intereses de las aseguradoras, etcétera, en Estados Unidos obviamente. Deslizamientos sí pueden haber, obviamente, ¿no? Por las características de nuestras islas, que son muy altas, con elevadas pendientes, puede haber deslizamiento, pero el tema de la ola se ha sacado un poco fuera de bueno, dejamos de lado la alarma social y estaremos muy pendientes de ese curso y de todas las herramientas útiles que puedan dar a los ciudadanos. Muchísimas gracias a los dos por estar esta tarde con nosotros. Un placer, gracias. Hasta luego. El acceso a Internet en los hogares de las islas continúa creciendo, aunque sigue siendo menor que el de la media nacional. Los canarios prefieren el móvil para conectarse a la red, sobre todo los jóvenes, y son más las mujeres internautas que los hombres.
Uno de los aspectos más llamativos, por negativo, es el acceso a